Hola, mi nombre es Vanessa Zambrano Sarmiento y en este video explicaré la importancia de la audiencia intermedia y los alegatos de apertura y clausura dentro del juicio oral, así como las técnicas de litigación que permiten desarrollar una exposición clara, estratégica y persuasiva ante el tribunal. En el sistema penal acusatorio mexicano regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal se divide en diversas etapas, entre ellas la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, donde se materializan los principios de contradicción, publicidad, concentración e inmediación. Para dar inicio, ¿qué es la audiencia intermedia? La audiencia intermedia es una etapa del proceso penal acusatorio que se desarrolla después de la investigación complementaria y antes del juicio oral. Su objetivo principal es depurar el procedimiento, establecer los hechos que serán materia del juicio y determinar qué pruebas serán admitidas. Procedemos a los elementos que integran la audiencia intermedia. Los elementos que integran la audiencia intermedia son los siguientes. La primera sería participación de las partes. Esta se complementa de Ministerio Público, defensa, asesor jurídico de la víctima y juez de control. Cada una de las partes expone sus argumentos de forma oral ante el juez de control. Las siguientes son resoluciones del juez de control. Esta consiste en que el juez analiza la legalidad, pertinencia y utilidad de las pruebas ofrecidas. El siguiente es depuración de los hechos. Este consiste en que se precisan los hechos controvertidos y los hechos no controvertidos que serán materia del juicio oral. Procedemos con el ofrecimiento y admisión de pruebas. Este va a consistir en que las partes ofrecen los medios de prueba que consideran pertinentes para demostrar sus teorías del caso. Procedemos a los descubrimientos de prueba. El descubrimiento de prueba consiste en la obligación que tienen las partes de darse a conocer de manera previa los medios de prueba que pretenden presentar en juicio. Los conceptos claves para llevarla a cabo son transparencia procesal, igualdad entre las partes y derecho de defensa. Este principio permite que ninguna de las partes sea sorprendida durante el juicio y garantiza un proceso justo. Procedemos con el acuerdo de probatorios. Los acuerdos probatorios son convenios celebrados entre las partes para dar por acreditadas ciertos hechos sin necesidad de presentar pruebas sobre ellos en el juicio oral. Las características que lo componen son: simplifican el debate, agilizan el juicio y deben ser aprobados por el juez. Una vez aprobados los hechos acordados, se consideran probados. Procedemos con la exclusión de pruebas. Durante la audiencia intermedia, el juez puede excluir pruebas cuando éstas se obtuvieron de manera ilícita, son impertinentes, resultan innecesarias o repetitivas, vulneran derechos fundamentales. La exclusión de pruebas garantiza el respeto al debido proceso y a los derechos humanos. Ahora, ¿qué es el alegato de apertura? El alegato inicial es la primera intervención formal de las partes ante el tribunal de enjuiciamiento. Su finalidad es presentar la teoría del caso, es decir, la versión estructurada de los hechos que se pretende demostrar mediante las pruebas que se desahogarán durante el juicio. No es un momento para argumentar jurídicamente ni para emitir conclusiones definitivas. Es una exposición narrativa y estratégica. Las características del alegato de apertura: 1. Claro y estructurado. Este debe tener inicio, desarrollo y cierre. El siguiente sería narrativo y cronológico. Este debe contar con los hechos como una historia lógica. El tercero, sin argumentar en exceso. No se valoran pruebas aún. El 4 debe estar enfocado en hechos, no en opiniones. El 5 debe ser breve y directo. Este no debe ser repetitivo. El 6, congruente con la teoría del caso. Ahora, técnicas de litigación en el alegato inicial. Hablar con seguridad y contacto visual. Utilizar la lengua sencillo. Presentar a los personajes principales del caso. Anticipar qué pruebas se deben de presentar, ya sea testigos, peritaje o documentos. Evitar leer completamente o usar notas de apoyo. Modular la voz y usar pautas estratégicas. Un buen alegato inicial responde 3 preguntas: ¿qué pasó? ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Y por qué es relevante? Proseguimos a ¿qué es un alegato de clausura? El alegato de clausura se realiza después del desahogo de todas las pruebas. Aquí se permite argumentar, valorar las pruebas y solicitar una decisión concreta al tribunal. Es el momento más persuasivo del juicio. Las características que componen a este mismo sería argumentativo. Este debe de analizar las pruebas.
persuasivo. Este busca convencer al tribunal. El tercero debe ser coherente con el alegato inicial. El cuarto, fundamentado jurídicamente. El quinto, con conclusión clara y petición específica. Aquí se debe explicar por qué las pruebas acreditan o no los elementos del delito y la responsabilidad penal. Proseguimos con las técnicas de litigación de clausura. Esta consiste la primera en retomar la teoría del caso inicial, analizar cada una de las pruebas relevantes, señalar contradicciones de la contraparte, relacionar hechos con elementos del delito, cerrar con una solicitud concreta. Esta debe ser ya sea sentencia, condenatoria o absolutoria. Una estructura eficaz debe de contener un recordatorio de la historia inicial, valoración de pruebas, refutación y petición final. Proseguimos con la relación entre audiencia intermedia y juicio. La primera podría ser: la audiencia intermedia define el terreno del juicio. La segunda, el juicio desarrolla las pruebas admitidas. Tercera, alegatos de apertura presentan la versión del caso. Cuarta, los alegatos de clausura demuestran por qué esa versión debe prevalecer. Quinta, sin una buena preparación en una audiencia intermedia los alegatos pueden perder fuerza. Recomendaciones generales de litigación oral: preparar la teoría del caso coherente desde el inicio, dominar los hechos y las pruebas, practicar expresión corporal, controlar nervios mediante respiración, evitar tecnicismos innecesarios, ser estratégico, no improvisador. La litigación oral no es improvisación, es planificación estratégica. Bueno, como conclusión al tema, en conclusión, la audiencia intermedia, los alegatos de apertura y clausura son etapas fundamentales dentro del proceso penal acusatorio. La audiencia intermedia delimita el debate, el alegato inicial presentado, la teoría del caso y el alegato de clausura. Busca convencer al tribunal mediante el análisis de prueba. La correcta aplicación de técnicas de litigación oral permite construir argumentos sólidos, claros y persuasivos que influyen directamente en la decisión judicial. Muchas gracias por su atención.